¿Buscas? Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer Congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la Iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la Iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la Iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. En Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de 350 pesos este mes de mayo y 400 pesos el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios.
tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey, quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Aquí tú eres el bienvenido, esta es tu iglesia, tu altar. Ven y recibe toda la gloria, todo en tu casa te proclamará. De par en par las puertas se abren, el Rey de Gloria debe entrar. Él es quien todo lo llena en todo, que entre el Rey y nadie más. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. Aquí tú eres el bienvenido, esta es tu iglesia, tu altar. Ven y recibe toda la gloria, todo en tu casa te proclamará. De par en par las puertas se abren, el Rey de Gloria debe entrar. Él es quien todo lo llena en todo, que entre el Rey y nadie más. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. El Rey ya viene, Él viene ya. Ya anhelamos, ya anhelamos, ya anhelamos. Tu iglesia abierta está. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. El Rey ya viene, Él viene ya. Jesús,
Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Gracias, Jorge, gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto, les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México, muy contentos nuevamente de poder compartir este tiempo con todos ustedes a través de Neuma Multimedia. Les saluda el pastor Román García y como siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de estos micrófonos, de esta lente, compartir el tiempo dándole gracias a Dios que Él es bueno, que para siempre es su misericordia. Sabemos que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Y bueno, pues ya listos totalmente en vivo, estamos a través de las redes sociales, estamos a través de la aplicación Neuma Multimedia y el teléfono en cabina es el 844-696-8450, repito, 844-696-8450 y para mensajes o WhatsApp en el 8448-804873, 8448-804873. Si usted nos marca cabina, ahí podrá saludar a nuestro hermano Jorge Hernández, a quien saludamos. Gracias, Jorge, muy buen día para ti. Y ya listo con don Julio. ¿Cómo estás, Julio? Bien, gracias a Dios, Paz, contento de estar aquí. Gracias a Dios. Gracias por la invitación, dice César. Dice César, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a saludar también. Pero pues muy contentos, le invitamos a que pues nos acompañe en este tiempo. Estaremos compartiendo como siempre el comentar de la palabra de Dios, ¿verdad? En la mutua edificación, agradeciendo a todos aquellos que siempre participan con nosotros, a todos aquellos que interactúan y bueno, pues dando gracias a Dios porque comparten, porque etiquetan. Ya estamos pues listos. Ahora sí que vamos a leer la escritura aquí en Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Vamos a darle una lectura, si fuese posible, a todo el capítulo. Isaías capítulo 61. Si fuera posible, a todo el capítulo. Vamos a estar leyendo y comentando de este capítulo mesiánico, ¿verdad? Donde pues luego vemos que el cumplimiento se da en nuestro Señor Jesús. Si quieres leo el 1, tú el 2 y así nos vamos, Julio. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice el verso 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria,
en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice el verso 4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. 5. Y extranjeros apacentarán sus ovejas y los extraños serán sus labradores y sus viñadores. Verso 6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios nuestro seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de su doble confusión y de su deshonra, les alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Amén. Dice el verso 8, porque yo Jehová soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos, y todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Vea por favor cuán interesante, cuán importante. Si bien este es un salmo mesiánico, y sí lo es un salmo mesiánico, empieza declarando la obra de nuestro Señor Jesucristo, Julio, amigos, ¿sí? en ese ungimiento, ¿verdad? Me envió a predicar, a vendar, a publicar libertad, apertura de cárcel a los presos, y empieza a dar toda una descripción de lo que hace nuestro Señor Jesús, el Mesías. Pero luego dice que empieza a proclamar buena voluntad, día de venganza, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria. Así es, y de estar hablando acerca de Él, empieza a hablar de los favorecidos por Él, empieza a hablar de nosotros, empieza a incluirnos, y ellos, dice, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán, y empieza a hablar de la consecuencia de haber sido librados por el Señor, de la consecuencia de haber sido restaurados por Dios, de la consecuencia de la obra de Dios en nosotros, y termina hablando de aquellos a los que Dios ha favorecido, de aquellos a los que Dios nos ha libertado, nos ha sanado, porque dice en el versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión. Y entonces ahí encontramos un grupo de afligidos que les van a cambiar, ¿verdad? En 3 tiempos. Se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y a partir de ahí, esos que nos cambió la historia, dice, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria de Dios, para gloria suya. Sí, pero luego ahora nos comisiona a nosotros. Reedificarán ruinas antiguas, levantarán asolamientos, restaurarán. Y por hacer y entender lo que el Señor nos llama a hacer, ahora dice que los extranjeros apacentarán nuestras ovejas. Imagínate que la administración de todo lo que Dios va a hacer contigo, con nosotros, ya ni siquiera la llevaremos nosotros, sino que Dios pondrá a hacerlo a otros. Dice, extranjeros apacentarán sus ovejas, los extraños serán sus labradores y sus viñadores, y ustedes, otra vez, serán llamados ministros, sacerdotes de Dios,
ministros de nuestro Dios, sacerdotes de Jehová, ministros de Dios serán llamados, comerán. Y es la porción que queda cuando nosotros estamos verdaderamente en el ministerio del Señor, la porción que nos deja Dios. Dice, y ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios serán llamados, comerán las riquezas de las naciones y con la gloria de ellas serán sublimes. Y empieza a decir todo lo que corresponde. Si tú te fijas, solo los primeros 3 versículos hablan, o los primeros 2 versículos hablan de nuestro Señor Jesucristo como cabeza, pero luego describe a todo el cuerpo. Luego nos da ministerio, nos da oficio, nos da actividad, la cual debemos estar ministrando, debemos estar ejecutando, debemos estar haciendo y actuando. César, ¿cómo estás, hijo? Bien. Te saludamos, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Sí, buenos días, pues, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Pues, buenos días a los hermanos que ya estén ahí conectados y a nuestro hermano George en cabina. Dios los bendiga, gracias pues, por la invitación. Gracias a Dios. Pues veamos este capítulo 65, donde solamente 61, solamente 2 versículos hablan de la obra de Jesucristo personal, individual, pero a partir de ahí, después del versículo 2, empieza a hablar de la obra en aquellos a quienes Él ha restaurado, en quienes el Señor ha ministrado. Y pongo solo un ejemplo. Si vamos a Lucas capítulo 7, ahorita nos dicen ustedes qué vamos a leer, pero por lo pronto vamos a Lucas capítulo 7. Hemos estado platicando de Lucas 7 en diferentes pasajes. Vamos a ir nuevamente a otro de Lucas 7. Dice en el verso 21 y 22. ¿Lo quieren leer? 7, 21, 22. Sí, lo leo. Dice el 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Vamos a tener tantito. Sanó a muchos enfermos. No. O a muchos de enfermedades. De enfermedades. Pero también había plagas. Una enfermedad y una plaga le hace distinción y diferencia. Y luego también dice, y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Esto tiene que ver con el cumplimiento del versículo 1 y 2 de Isaías 61. Libertad, proclamar, sanar, vendar. ¿Verdad? Sí. Sanó a muchos de enfermedades y de plagas. Sí. Y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Ajá. 22. Y respondiendo Jesús les dijo, id, hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Fíjate. Y a los pobres es anunciado hagan saber a Juan esto: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahí está el cumplimiento de los primeros 2 versículos de Isaías 61. Pero aún no se cumplen los siguientes versículos. Cuando dice, y serán llamados, y restaurarán, y levantarán, porque ese es el ministerio que le toca a la iglesia que atiende el mensaje del Señor, al pueblo que continúa con la obra que nuestro Señor Jesucristo ha iniciado. Exactamente. Si nosotros no lo hemos vivido, no lo hemos practicado, no lo hemos hecho, no hemos entendido en cierto sentido que somos parte del cuerpo de Cristo, y al ser parte del cuerpo de Cristo tenemos ministerio en las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Claro, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, pero tenemos un llamado de parte de Dios a seguir en el capítulo 61 de Isaías, como lo veíamos hace un ratito,
el Señor Jesús cumplió, versículo 1, versículo 2, ¿verdad? Dicen que se le dio a leer el libro de la ley y que les dijo a todos, hoy delante de sus ojos se ha cumplido esta escritura. El Señor hace estas cosas. Sin embargo, hay partes de la palabra de Dios que aún se están cumpliendo, que aún Dios nos está llamando a vivir, a entender, que necesitan cumplirse, que necesita llegar a cumplimiento, y eso también nos compete a nosotros como ministros, ¿verdad? O como gente que ha sido salva por el Señor. Amén. Gente sí, que lo Dios, mencionamos sí. la semana pasada en el Salmo que dice, y quieran los justos. Mira, nosotros tenemos mucha tarea, por ejemplo, aquí en Hebreos 12, 28, me gusta este versículo porque nos salvó nuestro Señor, estamos agradecidos y no quedamos ahí, dice el 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, ahí viene el servicio, dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Me gusta el 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios quita y pone, pero cuando nos restaura, cuando tiene misericordia de nosotros, dice que mediante ese agradecimiento le sirvamos, porque muchas veces como que estamos pues nutriéndonos y alimentándonos de la palabra, pero ya después te demanda ya sea las necesidades de tu misma familia o necesidades de los vecinos, a poner en práctica la palabra que hemos recibido. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Sí, se me viene a la mente el versículo que dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Y esto que dice en el Isaías 61:1, dice, prediquen buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón véndenlos, a los cautivos publiquen libertad, y a los presos apertura de cárcel. Entonces, da de gracia lo que de gracia recibiste. Esto primeramente pues se cumplió en mi vida, ¿verdad? Es decir, Dios mediante una persona, pues yo agradezco a Dios porque pues realmente yo siento que esto lo viví o lo experimenté o se cumplió en mí. Es decir, esa contentamiento, esa satisfacción, por así decirlo, del alma o del espíritu, que no sientes contentamiento con nada, que ese vacío, hombre, que nada puede llenar, pues bueno, Dios y su Espíritu Santo es el que trae ese contentamiento, es el que trae esa plenitud. Entonces, pues da de gracia lo que de gracia recibiste. Primero, pues sí, todo esto pues lo decimos porque lo experimentamos, lo vivimos primeramente nosotros, y entonces de gracia lo estamos dando. Pero sí, entonces por eso ahorita a lo mejor publicar libertad a los cautivos, si a mí Dios me libertó de una cautividad, entonces yo podría hablarle a un cautivo de una libertad con esa credibilidad, con esa seguridad. ¿Por qué? Porque es algo que incluso yo ya experimenté. Exacto. Entonces, ¿entiendes? ¿Qué es lo que entiendes? Que en el reino de Dios hay obligaciones, ¿verdad? Y hay mucho trabajo, por así decirlo. Claro, hay acciones que hacer. Ahora fíjense, en Lucas 4, 16 y 17, ahorita estábamos leyendo el 7, 21 y 22 de Lucas. Pero en Lucas 4, 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Salvando a nuestro Señor. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Otra vez. Isaías 61. Pero en el verso 21 del capítulo 4 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Ahora, esa escritura donde el Espíritu de Jehová está sobre mí, y en el 7, 21 y 22, nosotros vemos el ungimiento del Señor, la proclamación del Señor, pero luego vemos las sanidades, las libertades, las restauraciones, las vendas que el Señor pone, lo cual también ha hecho en nosotros. Pero es ahí donde nosotros, viendo las Escrituras, bueno, tendríamos que ver lo que está escrito para cumplimiento nuestro.
Y aunque gran parte del cumplimiento que está aquí se manifestará, gran parte de ello en el milenio, comienza a mostrarse desde el momento que nosotros nos involucramos en el ministerio, nos involucramos en el servicio, en dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si bien es cierto, si Dios me liberó, vamos a decirlo, yo debo de honrar a Dios liberando a otros. La verdad es que lo que me ha dado de gracia es como recibir un combo y muchos regalos y no los he abierto todos. Y a mí me tocó abrir el de que fui liberado, que fui sanado. Y entonces yo digo, Dios me dio esto y yo puedo sanar a otros orando por ellos en el nombre de Jesús. Pero no es lo único que me regaló. Él me dio toda una mesa de regalos, acciones en mi vida, que aunque no haya abierto de primera mano, es mucho más allá. Porque entonces imagínate, cuando Jesús dice resuciten muertos, va a decir, pues yo no he sido resucitado, ¿verdad? Sí, claro. Y no tendría que ser así. Dios nos ha dado en Cristo Jesús todas las cosas. Pero lo que tenemos que entender aquí es el servicio que Dios nos llama a hacer y a vivir. La obra que Dios está demandando de nosotros, porque si te fijas, a partir del verso 4, ellos, no él, reedificarán las ruinas antiguas. Ellos levantarán los asolamientos. Ellos restaurarán las ciudades, los escombros. Y como van a tener tantas ocupaciones en el ministerio, otros van a atender lo suyo. Su bienestar. Otros van a procurar lo que ellos están desatendiendo, por así decir. Porque, oye, pues ya no puedo atender mi ganado, mis ovejas, mi parcela, porque ahora no nomás en esto. Tranquilo. Extranjeros van a apacentar lo tuyo. Extraños serán tus labradores y tus viñadores. Fíjate en la riqueza tan grande, espiritual, pero también económica y de servicio que genera esta obra de Cristo. Porque no se detiene, bueno, pues ya te sanó, ya ves, bueno, ya, dale gracias a Dios, ya, por favor, aliviánate. No. Tú te vas a involucrar, tú vas a ser llamado ministro de Jehová, sacerdote del Dios Altísimo. Pero, pues, oye, pero yo tengo cosas que tengo negocio, ¿verdad? Tengo un emprendimiento, una empresa. Bueno, extranjeros se van a hacer cargo de ello. Extraños van a atender lo tuyo. Qué promesa. Qué promesa. Pero si sigues leyendo, ustedes serán llamados. O sea, ellos te van a atender, ellos van a cuidar lo tuyo, pero ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová. Por eso nuestro primer ministerio para todas las personas es el Señor. Amén. Somos llamados a ser ministros de Dios. Y en la medida que nos ocupemos en su reino y su justicia, lo demás viene por añadido. En la medida que yo me ocupo de lo del Señor, pues Él se ocupará de lo que de lo que yo necesito. Pues que yo requiero esto, requiero aquello. Tú atiendes lo mío. Pero aquí está, no nos están engañando. No están diciendo cosas que no sean ciertas. Y digo que es parte ahorita, pero también parte en el milenio, porque así va a ser esta gente, si hace bien su ministerio, si sirve al Señor, si honra al Señor, terminará reinando y gobernando. Pero si te fijas, no quita el dedo del renglón del ministerio de ellos. Dice en el 7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. Reyes y sacerdotes. Ahí está doble honra. No solo sacerdocio, reyes y sacerdotes. Pero es decir, no, yo, el Señor, por eso, pero también el Señor hace la obra en esto. No, yo necesito los negocios, pues necesito echarle ganas, güey, para apoyar la obra. Pero es reyes y sacerdotes. Es doble honra. Entonces, Dios hace una obra tan gloriosa, no alcanzamos a dimensionar, pero quiere que estemos dando de gracia. Es que la promesa es tan amplia que como que se nos hace, no sé si imposible creerla o
o aterrizarla en nuestras vidas, pero ahorita que menciona que doble honra, reyes y sacerdotes, o sea, ministerio y Dios te va a compensar, pero siempre y cuando estés delante del Señor, va sirviéndole. Por ejemplo, reyes y sacerdotes, dice la palabra, lo voy a decir a manera de testimonio, y cómo se manifiesta Dios aún, no sé cómo mencionar esto, en las pruebas. Por ejemplo, mi esposa y yo orando por gente enferma y mi esposa enferma. Y luego, pues como que no, en nuestro razonamiento terrenal, dices, oye, estás orando por una persona enferma y tú estás enferma, que ese era el caso de mi esposa. Pero nosotros creyéndole al Señor y atendiendo el llamado a lo que Dios nos demanda, Dios se manifiesta. Sí. Y para honra y gloria, la semana pasada tuvo mi esposa cita con el cardiólogo y estaba completamente descartada de toda enfermedad. Cuando ¿qué le dijo el cardiólogo? El único mal es Julio, pero pues es ponga la mano donde le duele. Ahí es donde me duele. Pero qué gloria para Dios cuando atiendes el ministerio y como que dices, oye, estoy orando por gente enferma, pero yo estoy enferma. Bueno, eso es fe y eso es servirle a Dios en fe. Estás orando por personas y es cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y dice, te voy a añadir. ¿Qué necesitas? Pues estoy enferma. Sana, en el nombre de Jesús. Y Dios se manifestó de una manera gloriosa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora fíjate, en el versículo 7 dice, y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, doble confusión y deshonra, los alabarán, dicen sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Pero luego dice, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio. Latrocinio, mi hermano abogado. Latrocinio. ¡Ay! Es el defraudar a alguien de una manera desmedida, de alguien que abusa. Pero dice que lo hacían, el latrocinio, para presentar holocausto. Digo, pues se va a quemar, pues déjalo traigo de acá, presta para acá. El tuyo está más flaco, sí, hombre. El tuyo. Pero dice, son cosas que Dios quiere corregir, que corrige en nosotros. Sí. Los abusos, los excesos. Por eso el ministerio no es un trampolín para enriquecerse, para abusar de la gente. Es servicio y te va a ir bien. Tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Amén. Pero no es para abusar. Por ejemplo, la palabra, Pablo le dice a Timoteo, características para los obispos y los diáconos, y una de las cosas que dice es no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, pues si Dios te va a bendecir y lo hace, pues ¿qué tienes que andar defraudando y sacando de aquí, de allá, y préstame, y el rato ahí te veo y al rato te me escondo o te digo? Pero dice el Señor, yo aborrezco esto, yo soy amante del derecho y aborrezco el latrocinio. ¿Por qué? Porque no es la forma. Nosotros, un notario es un fedatario, ¿verdad? Un dador de fe. Un notario es un abogado que le han otorgado el ser fedatario. Sí. Alguien que da fe. Bueno, nosotros como ministros, cuando ejercemos el ministerio ordenadamente, por la gracia de Dios, la gente nos tiene confianza. Sí. La gente espera cosas buenas de nosotros, no cosas malas. Sí, claro. Entonces, el llamado al ministerio es un llamado muy sublime, muy glorioso. Nosotros no debemos de estar enredados en que sí, que no, y que me digo. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque nuestra porción es mucho más grande. Sí, amén. Me acuerdo lo que aquel predicador le decía a los estudiantes de un seminario bíblico. Les decía, lo voy a decir con mucho cuidado, yo sé que hay autoridades civiles y que Dios ha colocado como Él ha querido, pero él decía, si Dios te llamó a ser ministro,
no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. Ah, ok. Si Dios te llamó a esto, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. Sí, muy bien. Porque es tan grande la honra. Por eso dice, en lugar de su deshonra, en lugar de su doble confusión, tendrán doble honra. ¿Y qué es doble honra? Reyes y sacerdotes. En la antigüedad, si alguien era rey, no podía ser sacerdote. Y si alguien era sacerdote, no podía ser rey. Pero David, a ver si acordamos, por ejemplo, Saúl, siendo rey, intentó ofrecer holocausto a Dios, no esperando a Samuel. Y le dijeron, ya te quitaron. Pero David, cuando era perseguido por Saúl, dice que le dio hambre y entró a donde estaba el sacerdote y dijo, tenemos hambre, venimos huyendo. Y dice que el sacerdote le dijo, pues no tengo nada, sino los panes de la proposición que solo pueden comer los sacerdotes. Le dijo, pues tú dirás. Y lo que se estaba mostrando en la Biblia es que el sacerdote no podía ser rey y el rey no podía ser sacerdote. Pero David anticipó que cuando hay un ministerio correcto, fue rey y participó del sacerdocio. Era un ministro de Dios, un adorador de Dios. Entonces, nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Sí, entonces, miren la porción que tenemos cuando lo ejercemos. Si no se ejerce, pues allá cada quien su bronca, ¿verdad? Cada quien su religión, como les digo. Pero cuando lo ejerces, o sea, mira lo que Dios te dice que te va a ocurrir. Sí. Oye, pues entonces, vuelvo a lo mismo. Pero si ando ocupado en el ministerio, ¿quién se va a ocupar de mi rebaño? Yo soy, era gente ganadera. ¿Quién se va a ocupar de mi tierra? Extranjeros. Y eso es algo, fíjense, eso es algo que ocurre en las naciones y las naciones no se dan cuenta. Los norteamericanos, sí, claro. No quieren los extranjeros. Bueno, un sector, no, que no queremos, es nuestro país. Y dices, oye, ¿y quién te va a trabajar la tierra? Es parte de una bendición. Extranjeros te van a trabajar la tierra. Tú no vas a trabajar la tierra. Tú no vas a andar ahí en el sol con el ganado. Y lo mismo está ocurriendo aquí en nosotros. Muchos de los que migraban hacia el país del norte se están quedando aquí. Y están haciendo funciones, con mucho cuidado lo digo, que la gente ya no quiere hacer. Sí. Pero es una bendición, no es una maldición. Uh-huh. Pues sí, claro. Exacto. Así de que, lo trajimos desde de tal país, ¿a qué? Viene a colaborar con nosotros. Uh-huh. Pero es una bendición. Sí, eso tanto para la persona como para uno. Pues claro. Al final él está buscando una mejor calidad de vida. Calidad de vida. Pero todo aquel que atiende el ministerio y honra al ministerio, porque Pablo dijo, yo soy ministro a los gentiles, honro mi ministerio. Si no honras tu ministerio, nadie lo va a honrar. Uh-huh. Si tú no le das valor a tus acciones para el Señor y lo haces como Dios lo demanda, no esperes que la gente te lo reconozca. Sí. Ay, mira, si yo no lo honro, si a mí me da vergüenza, ¿cómo quiero que a los otros les dé gloria? Exacto. Si yo menosprecio el ministerio, si yo menosprecio la obra de Cristo, pues ¿cómo quiero que otros le den valor? Sí, amén. Hay un versículo que dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. En las regiones celestes. En las regiones celestes. Sí. Y luego en Apocalipsis, cuando a Éfeso le está ahí leyendo la cartilla, pues le dice, por tanto mira de dónde has caído, ¿verdad? Le dice, de dónde has caído, es decir, la iglesia ya tenía una posición estando aquí, entonces, y dice, y ya los bendije con toda bendición espiritual, y el recurso está ahí disponible, ¿verdad? Entonces, sí. Cuando tú, como decimos, estás ejerciendo o estás viviendo una vida de cristianismo en el diseño o estás cerca de Dios, mira, tú tienes un recurso que el dinero de verdad no puede comprar, es decir, simplemente o sea, hay gente que vive esclava del miedo a morir, el miedo a la muerte. Bueno, nosotros ya no, gracias a Dios, ya no,
O sea, sí, pues no estoy diciendo que ahorita me quiero morir, ¿verdad? Ni que me pase nada. Pero de verdad creo que hay un galardón, y creo que la muerte es el comienzo entonces ya no hay miedo a la muerte. Que una enfermedad incurable, César, creo que tengo el recurso, creo que, no yo, Dios nos puede ayudar aquí. César, es que ya no nos va a alcanzar, Dios es el que provee. Oye, César, es que este lo dictaminaron que es incurable. No, Dios dice otra cosa. Ese recurso, hermano, ese no lo puede comprar ni los mejores contactos, ni el mayor dinero, ese recurso pues viene de Dios, y es el recurso, es esa bendición espiritual, es ese lugar celestial donde usted tiene todo eso disponible, todo el paquete, como decía ahorita el pastor, todo el kit ahí. Entonces ahí lo tiene disponible para utilizarlo. Entonces si yo veo que hay una persona a quien yo aprecio, o que de quien pueda tener carga, que está en depresión, que está con un espíritu de tristeza, que está con algún espíritu de quitarse la vida, pues, de tirar la toalla, que tiene soledad, que tiene, pues, ¿qué voy a hacer? Pues no lo voy a mandar al yoga, no lo voy a mandar a que le alineen los chakras, no lo voy a mandar con el psicólogo, no lo voy a mandar con un coach de superación personal, no voy a hacer eso. ¿Cómo voy a hacer eso? Le voy a encaminar a Cristo, porque Cristo es el que realmente abre, Cristo de verdad es el único que realmente venda a los quebrantados de corazón, el único que realmente liberta a los cautivos. ¿Por qué? Porque el diablo y el mundo, el sistema, el diablo, su potestad, él no liberta a los presos, te hace creer que eres libre, y la gente se puede refugiar en la psicología, se puede refugiar en la humanidad, se puede refugiar pues incluso en vicios, incluso cosas que te hagan, pero la realidad es que el único que tiene ese recurso, esa plenitud, es Cristo, ¿verdad? Es en Cristo, ahí está la bendición, y el lugar celestial, pues sí, viene de ahí. Entonces, pues, como decimos, da de gracia, ¿verdad? Lo que gracia recibes. Cuando, por ejemplo, aprendemos a usar ese recurso que es nuestro Dios, y haces uso de eso, como que te vas fortaleciendo. Porque como es el Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes, y hay una necesidad, o hay una prueba, un tiempo de desierto, y me es muy fácil a mí voltear a los lados. ¿Y de dónde voy a agarrar mi recurso? Pero dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, dice que hizo los cielos y la tierra, y ese debe ser nuestro primer recurso. Como decía ahorita el pastor en Mateo 6:33, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios te va a añadir. Pero olvídate de buscar primero la añadidura y al final a Dios, ¿no? Nuestro primer y único recurso siempre el Señor. Ahora, fíjense cómo el Señor termina o encamina el capítulo Isaías 61 a este punto. Dice, es que yo soy amante del derecho. Esa palabra, que Dios es amante del derecho, no se nos puede quitar de la mente. Dios ama el derecho y aborrece el fraude, el defraudar personas. Entonces imagínate en aquellos que aparentan ser y no son, en aquellos que en vez de ser ministros se ministran a sí mismos. Ayer estábamos en la célula y estábamos compartiendo un versículo que está en Gálatas 5:13, y que dice que andemos en el Señor, que amemos al prójimo y lo sirvamos. O sea, andar en el Espíritu es servir a otras personas, es servir al Señor, y a otras personas por causa del Señor. Pero la otra parte es, me sirvo, me apaciento a mí mismo. Entonces, aquí dice el Señor, espérenme, yo amo el derecho, yo aborrezco el latrocinio. Y aquí el problema es que defraudaban para presentar al holocausto. Vuelvo a insistir. O sea, claro, alguien diría, pues se va a quemar. ¿Qué importa si es mío o es del otro? ¿Qué importa si es mío o se lo quito? Pero ahí está el valor, en que siendo algo tuyo, estás dispuesto a que se consuma. Pero dice, por tanto, afirmaré. Pero ¿cómo afirma Dios las cosas?
En verdad. En verdad. No en mentira, no en falsedad, no en apariencias, en verdad. Yo afirmaré en verdad su obra y haré con ellos, fíjate hasta cuándo se desplaza el pacto. No cuando Dios te usa, cuando entiendes que Dios ama el derecho y aborrece el latrocinio. Y entonces en ese punto dice, cuando se entiende eso y afirma en verdad, dice, haré con ellos pacto perpetuo. Amén. Somos llamados a ministrar, pero cuando Dios afirma es cuando muestra que ya fuimos probados y aprobados por Dios. ¿Cómo gente reprobada quiere que le vaya bien? ¿Cómo gente reprobada quiere que le vaya bien en el ministerio? No, el ministerio tiene muchas etapas, pero una de ellas es que nos afirmemos en verdad. Es que hagamos las cosas por las razones correctas, adecuadas. Y por eso hay muchas historias, ¿verdad?, de terror, de que no, yo conozco, y no, yo sé de alguien. Pues sí, la gran mayoría, si tú hablas de una universidad, una carrera, ¿cuántos presentaron examen para entrar y no pasaron? ¿Cuántos de los que pasaron concluyeron el primer año? ¿Cuántos de los que concluyeron el primer año terminaron la carrera? Entonces, no, yo conozco, pues. Pero aquí Dios dice que Él, amando el derecho y aborreciendo el latrocinio para el holocausto, Él afirma en verdad. Él hace pacto perpetuo con aquellos que muestran fidelidad a su llamamiento, que honran lo que Dios les puso a hacer. Y vuelvo a insistir, reyes y sacerdotes. No solamente sacerdocio, también reyes. No solamente reyes, también sacerdocio. Entonces, la pregunta es, ¿y Dios no nos pondrá a administrar esas verdades ya en este tiempo? Sí, claro. Pues claro que sí. Ya empezamos a disfrutar de los bienes venideros, dice la palabra del Señor. Pero tenemos que ser hallados como fieles administradores, como fieles ministros de lo que Dios nos ha puesto. Así es. Dice Lili, bueno, ya. Aquí hay varios comentarios, déjenme los rápido porque ya se nos han brincado muchos. Vamos a ver. Gracias a todos los que están compartiendo, nuestra hermana Mayra, nuestra hermana Tania, a todos ustedes. Hay un comentario ahí, lee por favor el de Alejandro, hijo. Sí, dice Alejandro González, estaba leyendo ayer un libro que citaba ese versículo, y también me llamó la atención que citaba Isaías 45:3. El libro se llama Bendición en el desorden. Bendición en el desorden. Gracias por comentarnos. Y luego dice Lili, aleluya, con Dios todo, sin Él nada. Cuidado con los hermanos que sirven al Señor con doble cara. Pues es que si sirven al Señor con doble cara, no lo están sirviendo. Están sirviéndose a sí mismos, ¿verdad? Religión. Y eso no es a lo que Dios nos está llamando. Y luego dice, hay un libro que citaba ese versículo y también me llamó la atención. Citaba Isaías 45, el libro, ok. Bueno, nosotros estamos en Isaías 61, ¿verdad? Estamos leyendo Isaías 61. Preguntan por el autor del libro. Bueno, pues ahorita seguramente les van a compartir ahí. Pero si nos fijamos que Isaías dice, es que el capítulo 61 es un capítulo mesiánico, totalmente de acuerdo. Pero los primeros 2 versículos hablan de la cabeza. El resto de los versículos habla del cuerpo de Cristo. Habla de los aliviados, de los sanados, de los que ahora ven, que fue lo que se le dijo a Pablo, porque para esto he aparecido a ti, para esto he aparecido a ti, para abrirte los ojos, primero que nada. Ahora ves, Pablo, ¿verdad? Tú eras un ciego, tenías escamas, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues para esto he aparecido a ti, para ponerte por testigo y ministro de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, Pablo recibe de gracia, su ministerio tiene que ser probado y tiene que demostrar que está aprobado, no reprobado. Bueno, pues yo fui probado, pues sí, pero ¿reprobaste o aprobaste? Entonces hay gente que se la pasa recursando toda la vida. Hay que no, pues estoy en prueba, pues sí, pero es el mismo examen, ya. Son las mismas preguntas, ya. ¿Por qué? Porque este llamado tiene consecuencias maravillosas. Y, insisto,
insisto, no es un llamado a que, bueno, pastor, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Sí, gloria a Dios. En muchos casos el ministerio no será a tiempo completo porque tienes doble actividad, pero aún así Dios te hace producir en las dos. Sí. O por ejemplo que haya un cristiano que crea que no hay así trabajo, que ahorita que es un cristianismo así muy pasivo, pues no, ¿verdad? Pues tampoco. ¿Un qué, perdón? Un cristianismo así muy pasivo, de esos que dicen, no, hermano, pues ahorita no hay por qué orar, ahorita es todo bien, todo tranquilo. O sea, no debería ser así, pues porque, o sea, reedificar las ruinas, levantar los asolamientos, restaurar las ciudades, eso es mucho trabajo. Y por eso también digo que es parte del milenio. Porque en el milenio, después del Armagedón, y cuando venga el Señor Jesucristo con su iglesia, con sus amados, sus siervos, el Señor Jesucristo va a venir a restaurar la tierra. ¿Cómo va a quedar? Si una tercera parte de la población va a sobrevivir. Miren lo que está ocurriendo en los cielos, lo que está ocurriendo con la temperatura. ¿Ustedes creen que esos no son juicios de Dios? Son señales, sí. Ya. Lo que está ocurriendo, un eventito aquí, otro acá, se mueren unos aquí, se mueren otros. Yo diciendo, va en serio, Sí. Porque les decía ayer a unos hermanos, la Biblia enseña que va a llegar un día donde el sol va a hacer que la gente prenda, una combustión, y que muchos van a maldecir a Dios. O sea, lejos de arrepentirse, van a saber, lo estás calentando. Sí, ayer nos compartió un hermano, oye, Paz, no, es que el sol era una naranja, dice, no se veía anaranjado, no, era una naranja. Y hay unos hermanos que están ahorita en la playa, tranquilamente. Nos mandan una foto de la luna anoche, desde donde ellos estaban, una naranja. ¿Qué Dios está diciendo con estos cielos? ¿Qué Dios está diciendo con estos señales? Calorcito. Acuérdense, el juicio que viene no es por agua, el juicio que viene es por fuego. Sí. Es el incremento de la temperatura, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ya, dejando el punto de eso, el tema es que Cristo regresa con su iglesia, con sus escogidos, con sus siervos. Y en el milenio, que sabemos que es un tiempo, es que yo lo entiendo de otra manera. Nos sentamos y lo platicamos a dar cuenta que el milenio es un tiempo de Cristo volviendo al monte de los olivos, un terremoto que separa el valle que está del oriente de Israel al oriente del templo. Se va a hacer un gran valle, pero Cristo va a reinar, o sea, tiene que poner los pies en el monte de los olivos por segunda vez y va a gobernar. Sí. Y nosotros vamos a gobernar, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Sí. Y reinaremos sobre la tierra, dice otra vez Apocalipsis. Entonces, no es algo que ya ocurrió, es algo que va a ocurrir. Y nosotros ya deberíamos de empezar a hacer esos instrumentos de Dios en cuanto al juicio, en cuanto al entendimiento del gobierno. O sea, te andan candidateando para presidente municipal y no te has puesto a ver qué onda con las necesidades, ahora sí y la organización y la estructuración y cómo resolver. Ya deberíamos estar. Sí, amén. Porque ya nos están dando, ven, encamínate, ya vienes a hacer las prácticas. Sí, ya nos están delegando, Dios ya te facultó. Por eso ya hay que sanar, hay que libertar, hay que abrir los ojos a los que los tienen cerrados, a los tenemos que están en autoridad, Paz. Claro. Esa introducción, ese programa inductivo es el que vivimos después de que nos sanó, después de que nos libertó. Pero Dios hace un alto, yo amo el derecho, te usé. Porque cuánta gente no dirá, Señor, pues en tu nombre hice tu nombre, pero acuérdate que yo te dije que yo amaba el derecho. Yo no voy a hacer pacto perpetuo contigo. ¿Por qué? Porque tú amaste el latrocinio, el defraudar. Sí, él afirma en verdad. Yo afirmo en verdad y hago pacto eterno. El pacto con David no se hizo en el instante. David tuvo que vivir un proceso para que Dios le hablara y le dijera, haré pacto perpetuo contigo. Dios pone a prueba. Amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo,
se requiere del obispo que sea esto, que sea así. Esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar. Se requiere fidelidad. Amén. Sí, sí. Si a medio camino muestro que estoy reprobado como ministro, pues no voy a hacer pacto contigo. Porque Satanás no permaneció en la verdad. No se pudo parar firme en la verdad de Dios. Estuvo, pero de repente, ahí nos vemos. Sí, sí, sí. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo pretendemos? Primero, esto es verdad. Pero segundo, si tú ves, lleva una secuencia de ideas que se van cumpliendo. Y por eso decía, oye, extranjeros van a apacentar mi rebaño. Sí. Alguien se va a atender de lo tuyo. Tú atiendes lo mío. O sea, si atendemos lo del Señor, el Señor así te da. Pero es el primer llamamiento. Sí. Porque si tú andas, yo ando afanado atrás, bueno, ¿cuántas veces los ministros no andamos detrás de la papa afanados? Pues si entendieras, estarías pasando tiempo aquí, en vez de andar persiguiendo la chuleta, como se dice. Sí, claro. Ven conmigo, ven a mí. Sí, amén. Y yo voy a hacer que otros hagan tu vida productiva, o sea. Pero no entendemos cuál es el valor más grande. Sí, amén. Sí, y que por eso qué importante es tener comunión con Dios, hermano, preguntar a Dios, porque por ejemplo, se me viene a la mente el ejemplo de Isaías, y ahorita lo estamos leyendo aquí mismo en el versículo 6, cuando Isaías tiene una visión, entonces él hace una expresión y dice, soy muerto, y le dice, porque soy inmundo de labios, y luego voltea, dice, y estoy en medio de un pueblo de labios. Entonces, ¿qué está haciendo? Dios te deja ver tu condición. Cuando tú estás expuesto a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, Dios te deja ver tu condición. Para empezar, ese autocriterio o esa perspectiva propia que tienes, la vas a ver desde cómo Dios quiere que la veas. Entonces, pues Isaías dijo, estoy muerto, imagínate. Entonces, y aparte te deja ver tu condición, hermano, te deja ver la condición del mundo, te deja ver la condición de la iglesia. Por eso Isaías pudo decir, y habito en medio de le está dejando ver la condición. A raíz de que él vio su condición, ve la santidad de Dios, ve la condición del pueblo, ves la condición del mundo, ¿verdad? O sea, como que Dios te da cierto discernimiento, te da esa capacidad como que de poder, y luego entonces aprendes también a discernir los tiempos, y ves como que eso en conjunto, como que Dios, y entonces dices, no, sabes que Señor, sí hay mucho trabajo que hacer, sí hay mucho que reedificar, o sea, sí, pues sí, como que diciendo, sabes que, o sea, Padre, están tan en contra de ti, Padre, pero sí, es por eso, es bueno estar expuesto a la gloria de Dios, hermano, porque pues ahí está el recurso y uno sabe qué hacer, sabe cómo, pues qué es lo que sigue, por así decirlo, pues entendido pues sí, de los tiempos. Ahora, fíjense bien, si seguimos leyendo en la secuencia de puntos que va dando, Isaías 61, vimos el verso 1, verso 2, dijimos cómo se cumplió en Lucas 4, cómo en el 7:21 se sigue cumpliendo porque le está sanando, está libertando, pero luego nos toca la responsabilidad a nosotros porque somos los restaurados. Amén. Somos a los que les da el trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Puedo leer un versículo? No, Julio. En Ezequiel. Otro día sí. ¿Qué día vienes para que lo leas? Pero la promesa de Dios, porque dice Ezequiel 36, 9, sí, 10 y 11, que va de la mano con Isaías 3 y 4, donde dice que seremos plantío de Jehová. Amén. Y reedificarán. Dice, porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Amén. Dice, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Y el verso 11 dice, multiplicaré sobre nosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Y qué promesa de parte de Dios cuando atendemos al llamado y cuando tenemos comunión con Él, y Él promete estar con nosotros y edificar todo eso. Sí, ahora fíjense, en la secuencia de ideas empieza a decir, en lugar de vuestra doble confusión, en lugar de esto, les voy a dar esto, voy a dar esto.
lleva al punto de afirmar en verdad, de decir que ama el derecho, que aborrece el latrocinio. Por eso es muy importante que nosotros como ministros, insisto, todo aquel que colabora, todo aquel que atiende un servicio en la iglesia y que es visto, y aunque no lo sea, sepa quién está sirviendo y no se haya reprobado en lo que Dios lo puso a hacer. ¿Por qué? Porque a partir del verso 8, como que les dice a todos sus colaboradores y servidores, aquellos que ya reedifican, aquellos que ya, Señor, en tu nombre ando echando fuera demonios, sanando, ok, nada más que acuérdate que si eres un hacedor de maldad, o sea, yo te uso, pero si eres un hacedor de maldad, no te voy a desconocer. Nunca te conocí, dice que le dice a un grupo. Algunos piensan que entonces todos los que Dios usa en milagros, en sanidad y esto, los van a decir, estás haciendo milagros. No, ya te van a decir que no te conocen. No es así. Todos los que son usados por Dios presentan examen de Dios. Pero si no aprueban, les van a decir al final, ¿te acuerdas? No te admití. Es un examen de admisión, de comunión. Dice la Biblia que la comunión íntima de Jehová es con los íntegros. A ellos les hace conocer su pacto, no a todos. Entonces hay un llamado, un examen de admisión a firmarte en el pacto perpetuo, porque es un proceso que va llevando. Satanás obviamente fue expulsado y muchos, si no entienden esa parte, serán removidos. Y alguien verá, no, pastor, ¿cómo no? Dice que el reino es quitado de los que no producen los frutos del reino y se lo va a dar a quienes produzcan los frutos del reino. O sea, siempre ha sido así. Dice, ¿será porque el poder está en su palabra y su nombre y no en la persona? El poder está en la palabra de Dios. Dice, está en su palabra y su nombre y no en la persona. Bueno, el poder nos ha sido delegado, mi hermano Alejandro. Y todo aquel que tiene fe para actuar en él, que actúe. Pero si tienes fe para actuar en el poder de Dios, porque la fe condiciona la manifestación del poder. Según Pablo a los Efesios dice, según la fe, bueno, voy a leerlo rápidamente para que veamos que está condicionado a fe, el actuar del poder de Dios, pero también la fe debe condicionar mi conducta y mi temor de Dios. Mucha gente cree que porque Dios lo usa puede hacer con su vida un papalote, y no es así. Porque Dios es amante del derecho, aborrecedor del latrocinio y alguien que afirma en pacto. Leo rápidamente Efesios para contestar esta pregunta que se me hace muy, muy puntual, muy oportuna. Y voy a leer aquí rápidamente en Efesios, la carta a los Efesios. Y el primer capítulo de Efesios. Dice el versículo 11, por favor, Julio. Sí. Y luego leemos hasta el 13, por favor. Dice el verso 11 de Efesios 1. En él asimismo tuvimos herencia, amén, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Dice el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Verso 13, en él también vosotros, ustedes los que no esperábamos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído, habiendo creído, ustedes que no esperaban, fueron sellados. Ahora, ¿qué pide Dios para nosotros? Tanto los que ya lo esperaban, como es los judíos que esperaban a su Mesías, como los gentiles que no lo esperaban, ni siquiera sabíamos que había. A partir del verso 15, Pablo empieza a hablar de motivos de oración. Yo oro por ustedes ya que oí de su fe. Pero si leemos del 16 al 19, por favor. 1:16 al 19, hijo, por favor. Sí. Lo leo. Dice el 16: no ceso de dar gracias por ustedes,
haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí es muy importante que Pablo está pidiendo a los sellados, a los que esperaban y a los que no esperaban, pero que todos creímos en el Evangelio, pide que Pablo, Alejandro y amigos que están conectados, Pablo pide que se les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento. Entonces, espíritu de sabiduría es un espíritu, es parte de la plenitud del Espíritu Santo. Ajá, sí, sí. Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento de Jehová, espíritu de inteligencia. Pablo aquí pide que se dé espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento al pueblo que es salvo. Ajá, ok. Que venga espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento. ¿Para qué? Ahorita vamos a ver para qué, y vamos a ver otro espíritu que comprende. Los 7 espíritus de Dios están mencionados en varios pasajes, en Zacarías, en Apocalipsis y específicamente en Isaías capítulo 11. En Isaías 11 es cuando dice: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu, 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 espíritu. 7 veces menciona el Espíritu. Esos 7 Santo conforman es el la Espíritu. plenitud del Espíritu Santo. Okay. ¿No? Entonces, pero aquí Pablo solo menciona 2. Sí. Pido que les dé espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento. Ajá. ¿Seguir leyendo, hijo? Sí, el 18. Alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Ok, una persona que es salva reconoce que es pecador, pero no sabe la esperanza a la que Dios le ha llamado. Okay. Dios tiene que alumbrar su entendimiento. No, es que yo ya sé que soy salvo por gracia. Sí, hijo, pero Dios quiere alumbrar tu entendimiento para que sepas qué es lo que tienes que esperar. Sí. ¿A dónde te está llamando? Que como mínimo dimensiones. Dimensiones, sí, espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas 3 cosas. Sí, vamos a leer. Sí, para que sepas cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas. Dios te ha llamado a una esperanza, no la sabes, a menos de que Él alumbre tu entendimiento, trayendo espíritu de sabiduría y de conocimiento. Tú y yo no sabemos a la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, a menos de que venga espíritu de sabiduría y de conocimiento. Ajá, ok. Ok, número 1, la esperanza a la que nos ha llamado. 2. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Dios ha depositado riquezas de gloria y están en vidas consagradas. Ya, ok. Dios usa personas apartadas para mostrarnos sus riquezas. Sí. Hay vidas que tienen gran valor para nosotros, o deben de tener gran valor, porque son bancos, por así decirlo. Fuentes, por así decirlo. De cajas de depósito, ¿cómo se llaman? Cajeros automáticos de las riquezas de Dios en conocimiento y en entendimiento. Sí. Tienes que valorar porque hay herencia tuya. Dios nos regaló apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Son cajas, por así decirlo, perdónenme, la palabra cajas no es la más apropiada, pero trato de ilustrar, cajeros automáticos de las riquezas de Dios. Están en servicio para, sí. Dios ha depositado, vas ahí al cajero y sacas un acta de nacimiento. Oye, tiene acta certificada, tiene validez. Oye, un acta de matrimonio, vas al cajero y lo sacas. Dios te ha dado personas donde Él ha depositado su herencia para ti. Okay. Y tienes que venir a la enseñanza, a la corrección, a la instrucción. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto vidas así. ¿Ok? ¿Qué más? La herencia de su riqueza en los santos. Sí, y 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? El poder actúa en los que creen. ¿Qué actúa? El poder. ¿Cuál es la supereminente grandeza? Supereminente. Super. Ya, si dijera super ya es mucho. Si dijera eminente es mucho. Pero dice supereminente grandeza de su poder. Sí. Para con nosotros. Para con nosotros, ¿quiénes? Los que creemos. Ahora, en el capítulo 1 que acabas de leer de Efesios, tú leíste, Julio, habiendo creído. ¿Qué versículo es ese? En el 11. A ver, léelo, por favor. Vosotros también. No ¿Cuál? En Efesios 1.
Dice, Ingrid, te tengo una queja. En el 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Ellos, ustedes, nosotros, habiendo creído. Todo el pueblo de Dios es un pueblo que ha creído, pero no necesariamente es un pueblo que se mantiene creyendo. Nosotros somos llamados, de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo aquel que cree en él, es una fe constante, permanente. Pero cuando dice Pablo, ustedes habiendo oído y habiendo creído, son salvos, son sellados. Pero el poder no se manifiesta en aquellos que habiendo creído son salvos, sino aquellos que cuando viene espíritu de sabiduría y de conocimiento, entienden que hay una esperanza a la que nos llama, hay unas riquezas de su herencia en los santos, y hay una supereminente grandeza de su poder actuando en los que creemos. Sí, amén. No dicen los que hemos creído, sino los que creemos en una fe presente, vigente, actual. ¿Sí dice así? Sí. Nosotros los que creemos. Los que creemos, y lo traslada a un tiempo presente, no a un tiempo pasado. Participio, habiendo creído. Presente progresivo. Un presente progresivo. Entonces, el poder se manifiesta en los que tienen fe de que Dios es poderoso y que usa nuestras vidas. Ahora, ojo, el hecho de que Dios manifieste sus dones en mi vida, los dones son regalos, dones de sanidad, de hacer milagros, no está diciendo Dios que eso es una certeza de que yo ando en santificación. Es un regalo. Gracias. Oye, yo creo que si oro por los enfermos sanan. Una persona que me dijo, no, aunque andes mal, Dios te usa. Sí es cierto. Y hay muchos ejemplos bíblicos. Pero el hecho de que te use no quiere decir que te conozcan. Porque a lo mejor ejerces la fe para que Dios actúe en poder. Mira cómo lo sana. Y yo soy un defraudador, pero mira cómo lo sana. Suponiendo que alguien diga, no, pues, yo sé mi asunto, pero mira. Y creen que el hecho de que Dios los use es que Dios está certificando su manera de vivir, y no es así. No es que tengo dones, pues el don no hace carácter. Claro. El don no te forma carácter. Pero aquí mencionamos dos espíritus, espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento. ¿Cuál sería un tercer espíritu que pudiéramos pedir? Yo siempre he dicho que Salomón pidió sabiduría. Y le vino riquezas, y le vino esto, y le vino aquello. Y pidió ciencia también. Lo podemos ver en la Biblia. Pero yo digo, hubiera pedido un tercero. Temor. Espíritu de temor de Jehová. Un freno. Sí, algo que me... espérame, no, yo ya no. Yo hasta aquí, ya es que ya nos vemos. Espíritu de temor de Jehová. Que si lo leemos en 2 de Corintios, bien rápido. Si lo leemos en 2 de Corintios, por favor. Capítulo 7, versículo 1. Dios haciéndole un llamado al pueblo, no se unen en yugo desigual, no hay comunión la luz con las tinieblas, qué concordia en Cristo con Belial, qué parte el creyente con el incrédulo, qué acuerdo entre el templo y los ídolos, ustedes son el templo, salgan en medio de ellos, no toquen lo inmundo. En el 7.1 nos dice algo para el accionar, no de la administración de poder de Dios en nuestras vidas, sino de la santificación. Sí, tiene sentido. Segunda de Corintios 7.1, ¿qué dice Julio? Dice el 7.1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne. La contaminación de carne es constante. Límpiate. Todos los días. Todo el tiempo. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Oye, es que Dios me usa. Por eso. Santifícate. Dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está. El espíritu de temor de Dios se requiere en nuestras vidas. De hecho, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo.
Entonces, hay espíritu de sabiduría, Salomón lo tuvo, espíritu de ciencia, Salomón lo tuvo, pero no tuvo espíritu de temor de Jehová. Ahorita contesto la siguiente pregunta, mi hermano Alejandro. Dice, ¿cómo nos examinamos para saber si somos conocidos así como Daniel? ¿Cómo nos examinamos? Primero, no nos debemos autoengañar. Dios da evidencias de todo. En este camino, el que sea torpe no implica que te vayas a extraviar y que te vayas a perder. ¿Cómo nos examinamos? Lo primero que tenemos que examinarnos es si estamos en la fe o no. A ver, yo estoy en la fe, estoy en Cristo, o voy a la iglesia, hablo como cristiano. ¿Estoy en Cristo, sí o no? Y Pablo escribe de eso en la segunda carta a los Corintios, aquí donde estamos. A Pablo le acusaban de no ser apóstol, le acusaban de no ser ministro. Dijo, no, o sea, Pablo diría, miren ahora los pájaros le tiran las escopetas, ¿verdad? Y entonces él trata de traer orden porque algunos están contaminando su pensamiento, poniendo en tela de juicio el servicio y ministerio de Pablo. Ok. En 2 de Corintios capítulo 13, voy a leer desde el 4, porque el ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Ahí en 2 Corintios 13, 4, por favor, Julio o César. Yo. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad. Cristo fue crucificado en debilidad. Aunque fue crucificado en debilidad, ¿qué dice? Dice, vive por el poder de Dios. Amén. Pues también nosotros somos débiles en Él. Amén. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Para con ustedes. Entonces Pablo dice, como ministro yo me presento en debilidad, porque Cristo también se presentó en debilidad. Eso no implica que sea débil. Claro. Eso es una manera de decir, no, me presento así para servir. Porque una persona sirve a todos. Porque es el de más abajo, no. Probablemente lo que aspira es el mayor de todos. Sí. Que en el reino de Dios así es. Sí. Entonces Cristo se presentó en debilidad y vive por el poder de Dios. Nosotros también nos presentamos así. Pero como están juzgando a Pablo y le están diciendo, no, tu ministerio no es real y aparte ni te sientes apóstol, le criticaban a Pablo porque no se había casado y todos los apóstoles tenían esposa y no vivía directamente del ministerio. Hacía una segunda función. Entonces llegaron y nos dijeron, ese ni es apóstol, por eso no quiere ganarse un peso como apóstol. Y Pablo enseña, no, espérense, el que trabaja en esto, para esto. De hecho, ahorita en Isaías 61 veíamos la doble honra. Sí. Y yo puedo creer que hay un ministro que Dios le dé todo y sea abnegado y renuncia a todo y todo lo dé a los pobres, gloria a Dios. Pero Dios siempre le va a traer provisión, si es fiel ministro. Amén, sí. Sí, claro. Y puede vivir medianamente, con bajo perfil, o puede vivir de una manera, pero si lo gana con honestidad, con integridad, gloria al Señor. Pero a Pablo decía, este hace carpas. No, como que no se siente, y lo criticaron. Dijo, no, yo vengo en debilidad. Pero lo que quiero que vean es si ustedes están en la fe. La pregunta que hacía nuestro hermano Alejandro González, ¿cómo nos examinamos? Primero vamos a ver el versículo que lo dice. Versículo 5, por favor. Dice el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué me mantiene como aprobado o reprobado según 2 Corintios 13:5? Cristo está en mí. Que Cristo está en mí. Porque aunque muchas veces le enseñamos a los niños, mire, hijito, aquí adentro tienes un corazoncito, es como una casita, les decimos, ¿verdad? Invita a Jesús a tu corazón y Él va a venir a vivir en tu casita. Sí. Y el niño cree, y, a ver, recibe a Jesús. Y me acuerdo que una vez mi hijita estaba bien chiquita y le habían dicho, no, que Jesús está en tu corazón. Y un día estaba enojada en el ballet, chiquita, en la gimnasia.
Y le dijo la maestra, a ver, Brisita, ¿dónde está Jesús? Ahí en la casa, dijo. Ahorita no está aquí. Quería contentarla porque pues estaba molesta, no quería hacer la dinámica, estaba en chiquitito. Y luego, pero es que esto no, así que en la casa, dijo. El cristiano, a menos de que esté aprobado, Cristo está en él. Pero si está reprobado, Cristo no está en él. Oye, pero yo recibí a Cristo. Pues lo recibiste como visita. Porque para que Él se venga a morar, hay pasajes bíblicos que tendríamos que leer para decir, no en todos mora. Entonces Pablo dice, ¿crees que yo no estoy en la fe? Examínate si tú estás en la fe. ¿O no te conoces a ti mismo? Que Cristo está en ti, a menos que estés reprobado. Que estés reprobado. Porque está reprobado, Cristo no está en ti. Por eso Pablo, este versículo, el 5, es para meditar, es para escarbarle. Sí. Es para escarbarle. Oye, es que yo soy cristiano y Cristo está en mí. Bueno, examínate. Porque no, si Cristo está en ti, estás aprobado. Si Cristo no está en ti, estás reprobado. Por eso Jesús dice, no los conocí. Yo ya les platiqué esta historia y se nos va a ir todo el tiempo en esto. Lo que iban a proponer lo vemos el otro viernes. Sí. ¿Está bien? Sí. Pero una vez Dios me hizo reflexionar sobre las vírgenes prudentes e imprudentes. No tenemos aceite. Denos ustedes. No, vayan y compran a los que las venden. Y las vírgenes prudentes tenían aceite. Oye, pues viene el esposo, se lleva a las prudentes y las imprudentes todavía no llegan. Si hubieran dejado a alguien encargado y decir, espera, las van a venir, chécate. Y que imagínate a alguien esperando, oye, ¿dónde andaban? Pues nada, busque, ¿dónde está el aceite? ¿Quién lo vende? Dijo, pues aquí lo vende. ¿Quién? Pues el esposo, nunca habían venido. ¿Dónde se produce el aceite? En Cristo. Sí. ¿Dónde andaban buscando? Ábrenos. Ya la Biblia no dice si venían a casarse o venían a comprar aceite. Pero pudo haber sido que ellas no sabían ni dónde estaba el aceite. Porque siempre fue a través de terceras personas. Mucha gente no se sabe relacionar con Dios. No tiene como... Claro. ¿Qué les dijo? No las conozco. Ni las conocí antes ni las conozco ahora. Entonces de aquí Pablo le dice, yo vengo en debilidad. Échele paz. Gracias, Alejandro. Yo vengo en debilidad, dice Pablo, pero Dios es poderoso en mí. Él mismo no se presentó en poder, se presentó en debilidad. Amén. Entonces, ¿qué demuestra que yo estoy aprobado? Que Cristo está en mí. El que aprueba es Él estando en mi vida. Sí. ¿Y si estoy reprobado? O sea, Él prueba y aprueba, y Él prueba y reprueba. Él prueba y aprueba, así es. Ahora, fíjense por favor, que aunque nosotros damos por un hecho que Cristo habita los corazones de los cristianos, si la persona está reprobada, Cristo no está ahí. Por más que digamos. Te sabes, versículos, hablas, cantas y dices. Sirves en la consola. Pero Dios dice, así estás en la consola. No va a voltear el George. No, pero no George, acá Julio. Julio también está en la consola ya. Es cierto, eso ya pasa. No, ¿Dónde lo dice? Lo dice Pablo a los Efesios. Estas son verdades que luego no se meditan mucho. No, perdóname. Sí, es en Efesios. Capítulo 3 de Efesios. Capítulo 3. Esto es un tema, hermanos, amados. ¿Quién da la aprobación? Cristo estando en mí. Estás en la fe romana. Yo estoy en ti. Estoy en ti y estoy contigo. Más importante que esté conmigo es que esté en mí. Sí, claro. Sí. Él estará, dijo Jesús, que el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Pero qué le dijo? Pero estará en vosotros. Ahorita está con ustedes. La promesa del Espíritu Santo, pero estará en. Ahí está la aprobación. Por eso ahorita que decíamos pacto perpetuo, que no será afirmación en verdad. Pues sí, pero el Señor te va llevando a ver qué haces. A ver,
obtuviste todo el oro de Egipto. ¿Qué hiciste? Me hice un becerro de oro y lo venero. No, perdóname. ¿Cómo crees? Soy yo. ¿Qué dice ¿Qué dice Efesios capítulo 3? Versículo 14. Esto nos debería de hacer meditar, sí, pero bastante. Segunda de Corintios Efesios capítulo 3, 14. Y vamos a leer hasta el 19. Esto es de verdad, de meditar y decir, Señor, ayúdame. 3:14 al 19. Sí, lo leo. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ojo. Habite Cristo. Le pido a Dios, conforme a sus riquezas, fortaleza, sean fortalecidos con poder, pero no en el brazo, no en el... No en la cartera, en el hombre interior. Espíritu, exacto. Cristo habita en el hombre interior. Es más, Cristo Jesús es la nueva criatura. Sí, sí. Que sean fortalecidos. Oye, imagínate que traes algo, ahorita que estamos con tanto calor, y usted compra un clima de las toneladas que le guste, y usted lo va a poner arriba del techo, va a hacer la preparación, pero el techo no soporta la condensadora. Te lo ponen y ¡pum! Oye, ¿qué onda? Pues, ¿qué tienes de techo? No, pues esto, tienes de roof, ¿verdad? ¿Qué tienes de...? No, pues y te dicen, no, ¿sabes qué? Tuvimos que subirlo con grúa, la condensadora. Está mal construido, está mal cimentado. Acuérdense que en la Escritura la gloria de Dios se relaciona con peso, con Shekinah. Sí. ¿Dónde moras? No tengo dónde reposar mi cabeza. No hay algo que sostenga, no hay cuerpo que sostenga mi cabeza. Estaba en la formación del cuerpo. Aquí Pablo, el mismo Pablo que dijo, habiendo creído son sellados. Venga espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento, para que sepan la esperanza, para que sepan la herencia, para que sepan la supereminente grandeza. Pero en el 3:14 dice, cambio mi posición de oración. ¿Cuántas posiciones hay? Varias. Esta es una de las más eficientes. Ahora doblo mis rodillas. ¿Para qué doblo las rodillas? Para rogar. Por esta causa doblo mis rodillas. Sigo orando por ustedes, como dice en el capítulo 1, pero ahora cambio mi postura de oración, porque lo que voy a pedir no es cualquier cosa. Le voy a pedir a Dios que conforme a sus riquezas en gloria, y porque a causa de Él toda familia toma nombre en los cielos y en la tierra, que Él nos dé, conforme a esas riquezas, el ser fortalecidos, con poder, en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde habita? Nuestros corazones. En el corazón, en el centro, no en el cuerpo. Mi cuerpo no es, mi carne no es templo del Espíritu Santo. Mi carne es la habitación de mi alma y de mi espíritu. Y en mi espíritu, como estas matruscas, así se llaman, ¿no? Sí. Las muñecas rusas. Exacto. Que una dentro de otra, una dentro de otra. Mi cuerpo es lo más externo, pero ahí no mora mi espíritu. O sea, mi espíritu mora en mi cuerpo, pero en mi espíritu es la morada del Espíritu Santo. Y si yo no soy fortalecido con poder de Dios, conforme a sus riquezas, en el hombre interior, ¿dónde puede? Imagínense que viene aquí, estos sillones tienen una revisión, aguantan un peso, pero hay un límite. De decir, oye, están bien buenos los sillones, ¿verdad? Aguas, no son de los baratos. Recárguese. Oye, el hermano pesa, te lo digo en libras o en kilos.
No, pues anda arriba de 200 kilos. Hermano, está bien bueno el sillón, pero no le aguanta. No se ve, no le aguanta. Hágame caso. O los que tenemos sillas en los templos, que dicen, ahí no te sientes. Porque hay cosas que no soportan. Sí. El peso de la gloria de Dios en nosotros es tan poderoso. Su santidad, su persona. Así es. Que si no se carga como se cargaba el arca sobre los hombros. Oye, a la carreta. No lo subas a la carreta. Sé fortalecido. Métete con Dios. Conságrate con Dios para que su peso sea en ti. Y ese peso te trae temor. Ser usado por Dios da. Pero Él en ti, la aprobación de Dios en tu vida, sean fortalecidos con poder el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que Cristo habite. Sí. Ese es el pacto. Habitaré en ellos. Sería su Dios. Ese es el Emmanuel que no se ha manifestado en muchas ocasiones. Se ha manifestado el Salvador, pero el con nosotros es Dios. Es una razón de peso. Jesús dijo, el Espíritu Santo está con ustedes, pero estará en ustedes. Y aquí dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde mora Dios? Eso es verdad, en mi espíritu, en mi corazón. No en mi cardia, no en el músculo, en mi espíritu. Y luego fíjate, a fin de que aguantó. Ok, arráigate, ciméntate en amor. Amén. Porque es un peso cada vez mayor. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente, porque también su peso tiene que apela a tu entendimiento. Pues no pedí ahorita espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Para que sepas, bueno, que Él more es un asunto mayor. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos el volumen de Dios. Sí, la dimensión. El volumen de Dios. Que no es nada sencillo. La anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Y cuando comprendas el volumen de Dios, todavía hay algo más allá. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Y ahora sí, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Perdónenme, pero dicho de otra manera, hay niveles, hay medidas, hay profundidades. Y a veces nuestro cristianismo está bien incipiente, bien reducido en entendimiento, en el, no, ya sé algo. Claro, si quieres te aplaudimos, pero ya tienes espíritu de sabiduría, de conocimiento en Él. ¿Sabes a qué esperanza te ha llamado? No, pastor, yo sé que Dios me quiere para algo. Bueno, pues te está llamando. Ya sabes cuáles son las riquezas. Ya identificaste dónde están esas riquezas. Para que veas, para que seas instruido. No sé. Ni siquiera sabía. Ya sabes cuál es la supereminente grandeza de su poder, que actúa poderosamente en nosotros, los que nos mantenemos creyendo, los que creemos. No, yo pensé que eso ya había cesado. Ah, caray. Y es que si no va a ser una religión más, pues para ellos. No van a... Y luego Pablo aquí dice, aquí doblo mis rodillas, para pedir esto voy a doblar mis rodillas. Porque no hay comprensión del volumen. Porque no hay capacidad, no hemos sido fortalecidos. Entonces, imagínate que metes a Jesús y le dices, siéntate en mi sillón, y el Señor dice, aquí de pie. Señor, mira, ya que nos visitas, siéntate, mira, este es reposar, muévele. El Señor se te cae y dice, no aguanta. Dios te tiene que capacitar y fortalecer para que sepas quién es Él, pastor. Claro. Para saber quién es Él. Job, siendo Job, no decía, de oídas. Sí. Te había oído, Job. Sí, ahora mis ojos. Sabemos de Dios, pero el conocer a Dios. Sí. Que por ejemplo aquí dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y habita por la fe en nuestros corazones. Porque puedes experimentar esas salidas de Dios y en su misericordia experimentaste que te visitó, pero nomás te visitó. Sí. Y entonces el hecho que mucha gente sea usada, dije, Señor, en tu nombre, fíjate lo que dicen, en tu nombre.
Tú usas el nombre todo el tiempo. Te dan una credencial, mira, ten, con esta dices que vas de parte mía. Pero cuando llegues allá, no vas a poder llegar con la credencial. Señor, en tu nombre, mira, yo, esta la jala para todo, esta es bien buena. No, si yo sé, es mi nombre. Pero tú utilizaste mi nombre y nunca me conociste a mí. Ese es el mal. Ahora, la utilización del nombre se da por un periodo de tiempo. Hijitos míos, Gálatas 4:19, que ya no vamos a revisar. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que usen el nombre. No, el nombre lo usas. Tú estás revestido de Cristo por la fe. Todos los que han sido bautizados de Cristo están revestidos. Pero me dan muchos dolores de cabeza, me dan dolores de parto, los vuelvo a parir hasta que Cristo sea formado en vosotros. La formación de Él en nosotros. Sí. Y luego, esa es la manera de estar aprobado, Cristo en nosotros. Perdón, hijo. Sí, no, es que me sorprende ahorita que lo leí, pues, o sea, es fortalecernos para que a raíz de eso Cristo habite, para que a raíz de eso conocer al Padre. O sea, para que aguantes el peso de saber quién es Dios, por así decirlo. Dios es y Dios. al final de todo, y conocer el amor. El amor que excede de Cristo. Que excede. Ya cuando llegas ya. Esto ya excede todo. Pero fíjate hasta dónde está el conocimiento del amor. Los que hoy en día todo el mundo habla del que el amor de Dios, el amor de Dios. Ese amor no se conoce en primera instancia. Experimentas misericordia. Claro, favor, misericordia. gracias. Sí. Ah, ok. Sí, amén. Hay otro pasaje que nos puede ayudar aquí mismo en el capítulo 2 de Efesios. Ya estamos terminando, el tiempo se nos ha ido. No iba por ese lado, pero bueno, pues el Señor es bueno, ¿verdad? Sí. Nosotros estábamos hablando de Isaías 61, pero ahí nos atoramos en el tema de, no que nos atorásemos, sino que nos detuvimos en el tema de, porque yo amo el derecho, yo aborrezco el latrocinio, yo afirmo en verdad, y haré pacto perpetuo con ustedes, pero ese haré no lo hace al inicio. Ustedes revisen. Okay. Todos los hombres que entraron en pacto con Dios, no, ya estás en pacto. No. Anda delante de mí, sé perfecto. Va avanzando, ofréceme a tu hijo, esto, aquello. Pacto. Wow. O sea, no es en el comienzo, es después de un caminar con Dios. ¿Sabes caminar con Dios? ¿Has andado con Dios? O díganme que Judas entró en el pacto perpetuo. No. Pues no. Dios quiere ver fidelidad, ¿verdad? A la hora del examen, ya te llenaron el corazón, ve, ándale. Ya te ganaron. Eso dice, glorías en esto, en conocerme y entender. Así es, que yo soy, que hago. Efesios 2. Hablando de la construcción del edificio de la morada de Dios. Verso 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22, por favor. Leo. Sí, por favor. Dice el verso 20 de Efesios 2: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Voy a hacer un alto aquí. No es como luego se dice, tú eres apóstol, sobre ti voy a edificar. Lo que tú me digas. ¿Tú eres profeta? Sí, yo soy profeta. Y que por lo regular dicen, el hombre es apóstol, la mujer es profeta. Digo, es en serio. Lo que está diciendo Pablo es que en la antigüedad, el fundamento de los profetas era Cristo. Y en la actualidad, el profeta de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles es Cristo. Y entonces dice, te tienes que edificar sobre el fundamento de lo que está en el Antiguo Testamento con respecto a Cristo y de lo que está en el Nuevo Testamento con respecto a Cristo. Sí. El fundamento de la fe es Jesús, autor y consumador de la fe. Sí, Edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Amén. 21. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién construye ese edificio? Él. Yo edificaré mi iglesia, dijo Amén. Mateo.
sobre esta roca, sobre la revelación de quién soy yo, voy a edificar a mi iglesia. ¿Para qué? Para yo morar ahí. Él pone la piedra principal, Él te revela quién es la piedra principal. Él construye el edificio, Y él mora. te hace como colaborador y Él mora. ¿Pero dónde mora? Verso 22. Dice el verso 22 de Efesios 2, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Dónde mora Dios? En el Espíritu del hombre. Mi cuerpo es templo de mi espíritu es el lugar donde Dios puede morar. Amén. Pero tiene que ser edificado. Tiene que ser edificado. Por eso dice, doblo mis coordinado. rodillas, tengo que doblar. Ay, Señor, aquí te ruego que conforme a tus riquezas nos fortalezcas con tu poder en el hombre interior para que habite Cristo, porque la mayoría de la gente piensa que habita. O que está una imagen colgada. Sí. Entonces ahí está la aprobación. Que Dios me use, que nos use. Pero va a llegar un punto donde dice, te voy a firmar en verdad. Sigue fiel, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona. ¿A quién se le da la premiación en Apocalipsis, los capítulos 2 y 3? Al que venciere. ¿No vences? ¿Qué te digo? Reprobado. Al que venciere, el que venciere, el que venciere. Y es el llamado que nosotros tenemos de parte de Dios para vivir en Él, para andar en Él y comprender el volumen de Dios. Que no fácilmente se Vuelvo a comprende. insistir, hoy en día se oferta el amor de Dios como primera etapa de la... Es cierto. Conocer el amor de Dios está casi al final. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Cómo crees que lo vas a ofertar en un servicio? Ven, aquí todos nos amamos, aquí pronunciamos el amor. Perdóname. Háblales de arrepentimiento y perdón. Que entremos como se debe de entrar. Amén. Con muchas tribulaciones y ser fieles a Dios. Y permanece, aguanta, busca a Dios, sirve a Dios. Ay, pues tú ahora ya donde eres fiel, ya viste creído, fuiste sellado. Ok, voy a pedir que te den espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento de Él. Que sepas todos los recursos que Dios ha provisto para tu vida. Una esperanza que te ha llamado. La herencia que te puso entre los santificados. La superinminente grandeza de su poder. Déjate edificar en Él. El edificio bien coordinado para Dios. Dios va a morar en el espíritu del hombre. Y luego sigue hablando. Y al final el amor. Wow. Y hoy ofertamos con un amor que no conocemos para que todos vengan. Vengan, que es para todos. Espérame. Dios es amor, sí. Se desconoce totalmente. Sí. Wow. Se desconoce totalmente. Ahora, vuelvo a insistir. ¿Cuál es la evidencia de que he sido aprobado por Dios? Cristo en nosotros. Dando fe al mismo que está en ti. Examinaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Cristo está en vosotros, a menos Estén que reprobados. estén reprobados. Dice Pablo, ¿quieren calificarme a mí? Revísense si están en Cristo. A veces nos ocupa mucho que la gente nos juzga y nos diga, ay, hijito, ¿tú cómo vas a andar calificando el examen si no pasaste ni de kindergarten? ¿Sí me explico? Sí. Pero el Señor nos está trayendo a esto, y por eso lo que dice en Isaías 61, que ya no regresamos allá, es maravilloso. Porque el progreso de la acción de Dios en nosotros, llevándonos. Sí me gustaría leer esto, que ya no lo explique, en Isaías 61. Sí me gustaría leyéndolo, aunque no lo explique. ¿Cómo acaba el capítulo 61? 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Vestir, rodear, como a novio. ¿Cómo termina? Con boda. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con su
joyas. ¿Cómo termina este proceso? Boda. Y a su esposa le ha concedido boda. Y entonces termina diciendo Isaías en el 61. Por tanto, como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor. ¿Quién es el que hará brotar justicia? Él mismo. Él. Hará brotar justicia y alabanza delante. Así va a acabar. Gracias, buen fin a todos. Gracias a nuestra hermana Silvia, a nuestra hermana Norma, Ronnie Esquivel, Alejandro, Carla, a todos ustedes, gracias. Dios los bendiga grandemente, a todos los que escribieron desde temprano. Pues nosotros concluimos ya por hoy. Yo creo que yo me quedo a grabar otra cápsula, 2 cápsulas. Yo creo que sí, ¿verdad, Jorge? Hoy no. ¿Sí, verdad? ¿Me quedo a grabar? Sí. Ok. Pues los bendigo en el amor de Cristo. Quédense en sintonía de Neuma Multimedia. Los esperamos. ¿El otro viernes sí vienen o qué? Sí. Están invitados. El pastor nomás. Ok, aquí nos vemos con el favor de Dios. Dios los bendiga a todos ustedes. Bendiciones. Hasta la próxima.